1 Timoteo 3. Vamos a leer los últimos 3 versículos. 1 Timoteo 3. Los últimos 3 versículos, de versículo 14. 1 Timoteo 3, 14. Dice así la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu gran amor. Gracias, Padre, por esta nueva reunión que podemos compartir. Gracias por el privilegio que nos da de poder reunirnos, de poder tener tu palabra. Gracias por los hermanos que pudieron llegar. Te pido que tú sigas en medio nuestro y nos guíes en todo esto, Padre, que nos des un corazón tierno para estar atentos a lo que quieras enseñarnos. Te doy gracias, Padre, por el privilegio que me da de poder compartir tu palabra. Te ruego de tu gracia, Dios, y misericordia en este tiempo. Dejo todo en tus manos y guíanos, por favor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver hasta dónde me da la voz. Venía bien con la garganta, pero bueno. 1 Timoteo 3, versículo 14 en adelante. Continuamos viendo lo que estamos estudiando estos domingos acerca de la carta de Timoteo, esta carta que el apóstol Pablo le envió a Timoteo. Ya vimos el tema de los requisitos de los obispos, en este mismo capítulo el tema de los requisitos de los diáconos, y ahora Pablo sigue dándole instrucciones a Timoteo, y en estos 3 versículos yo por lo menos puedo notar como importante 3 cosas distintas. Podemos ver, versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que citando sepas cómo conducirte en la casa de Dios. En primer lugar podemos ver cuál es la razón principal por la que Pablo le termina enviando esta carta a Timoteo. Después vamos a ver el tema de lo que es la iglesia, que también lo menciona Pablo, y acerca de lo que es este misterio de la piedad. Pero ¿por qué Pablo le mandó esta carta a Timoteo? Versículo 15 dice, para que citarlo, sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios. Pablo tenía la esperanza de verlo a Timoteo, de ir a encontrarse con él. Pero bueno, él estaba sujeto a los tiempos de Dios, a la voluntad de Dios, y como él no sabía en qué momento exacto lo iba a poder ver, ¿qué hizo? Bueno, le voy a facilitar esta carta, por obra de Dios, esta carta inspirada por Dios, porque es parte de la palabra de Dios, pero le da ciertas instrucciones a Timoteo acerca de cosas que él tenía que hacer en la iglesia de Éfeso, y como todo lo que venimos viendo hasta ahora, el tema principal son cuestiones dentro de la iglesia, ya sea el tema del liderazgo, obispos, diáconos, acerca de la oración, como veníamos viendo, el rol del hombre, el rol de la mujer dentro de la iglesia, todas instrucciones en cuanto a la iglesia. Pero podemos ver, dice, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Le da instrucciones específicas, no solamente de sí, qué cosas hacer en la iglesia, sino cómo él debía conducirse. ¿Cuál debía ser su conducta? O sea, la palabra está hablando acerca de carácter y acerca de vida práctica. Cómo Timoteo debía conducirse en la iglesia. Ese es el propósito básicamente de la carta. ¿Qué es lo que tenía que hacer Timoteo como líder dentro de la iglesia y cómo él debía vivir dentro de la iglesia? Y Dios también nos dejó una carta a nosotros, para que nosotros sepamos cómo debemos vivir dentro y fuera de la iglesia. Y esa carta es una carta larga, es este libro. Este libro es como dice nuestro pastor, un manual de instrucciones, no un menú de restaurante. No es algo que podemos decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no, voy a hacer hasta acá porque esta es muy difícil. O no, hasta ahí no llego. Sino que toda la palabra de Dios, y específicamente el Nuevo Testamento, fue dado a la iglesia para poder hacer la voluntad de Dios.
Dios mismo nos habla, Dios mismo se revela a nosotros por medio de su palabra. Dios también nos dejó, así como Pablo le dejó esta carta específica a Timoteo para que él sepa cómo debía conducirse, cómo él debía comportarse, qué cosas hacer y qué cosas no hacer dentro de la iglesia, Dios nos dejó este manual de instrucciones, Dios nos dejó su palabra para que nosotros sepamos qué hacer, qué no hacer, qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar, con quién relacionarnos. Toda nuestra vida en sí tiene que girar en torno a este libro. Todo lo que hacemos tiene que girar en torno a este libro, nuestra conducta, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras familias. Todo lo que hacemos tiene que girar en torno a este libro. La pregunta es, ¿estamos viviendo realmente este libro? ¿Estamos viviendo la Biblia como bautistas? Algo que no he escuchado de chiquito. Bueno, gracias a Dios, por gracia de Dios yo me crié básicamente en la iglesia bautista, pero como bautistas defendemos la Biblia, nuestra regla de fe y práctica. Amén. Es uno de lo que vamos a estar estudiando el mes que viene, es uno de los distintivos bautistas. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Lo que creemos y lo que hacemos es porque lo dice la Biblia, no porque lo dice una persona o un pastor o un grupo de personas o una institución, sino porque lo dice la Biblia. Pero realmente es así, porque es una linda frase, son escritura y todo eso, son cosas lindas frases, regla de fe y práctica, suena bien, pero mi vida, mi regla de fe y práctica es la Biblia, porque si estoy viviendo contrariamente a la Biblia, esa frase no es solamente una linda frase que a alguien hace muchos años atrás se le ocurrió y combinaba y pegaba bien, y es cierta, pero quizás no es cierta en nuestra vida. Y Pablo otra vez dejó esta carta a Timoteo para que esta carta sea su regla de fe y práctica. Él les da instrucciones específicas en cuanto, después vamos a estar viendo, en cuanto a su servicio a Cristo, sus convicciones y todas estas cosas. Va a hablar más acerca de su carácter. Toda esta carta fue dada a Timoteo para que él sepa cómo debe vivir dentro de la iglesia. Toda la Biblia fue dada a nosotros para que sepamos cómo debemos conducirnos. Y mientras iba estudiando este pasaje, me resonaba esa pregunta. ¿Estoy viviendo la Biblia? Porque leerla no es vivirla. ¿Es bueno? Sí, pero no es vivir la Biblia. Estudiarla es bueno. Necesitamos estudiar. Dios nos manda a estudiar la Biblia, pero eso no es vivir la Biblia. Compartirla, hablar a otro acerca de la Biblia, es bueno, pero no es vivir la Biblia. No es que yo pueda hacer esta parte. Bueno, yo leo la Biblia 10 minutos a la mañana, oro otros 10 minutos y ya está. Eso no es vivir la Biblia. Todo aplica a mi vida y debería aplicar a mi vida. Y la pregunta es ¿por qué no estoy viviendo la Biblia? ¿Por qué no estoy realmente obedeciendo este manual de instrucciones? A mí en particular, como hombre, lo he visto en la mayoría de las veces de los hombres, tenés un aparato nuevo y lo compras, ¿y qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces? Lo prendés, lo enchufás, lo prendés y a ver qué hace, a ver qué son los botoncitos. Nadie, bueno, las mujeres sí por lo general, pero como hombre, nadie lee el manual de instrucciones. Al contrario, cuando ya hay cosas que no sabes, y la otra vez estaba probando el tema nebulizador, que me estoy haciendo estos días, que nos prestó Vero. Para mí nunca lo vi, o sea, ese específico no tenía idea cómo funcionaba. Y era raro, y yo lo empecé a probar y lo armé y le puse líquido acá y ahí, y probaba y prendía. Y prendía lucecita, pero no salía vapor. Y lo desarmaba, lo volvía a armar, prendía lucecita y no hacía vapor. Le digo, Amora, ¿cómo es esto? Tenía idea, no sé, le pregunté a mamá. Y tenía el manual de instrucción ahí. Lo último que hicimos fue, para, agarramos y empezamos a ver cómo se arma. Ah, lleva agua. O sea, si no, iba agua y después arriba iba el medicamento, solito, lo que sea. El que yo usaba en mi casa, nada que ver. Era mucho más viejito, tiene más años que yo. Pero lo último que hacemos muchas veces es leer el manual de instrucciones. Probamos, a ver cómo nos va. Si hacemos bien, y si le pegamos, y si funciona, listo, ya está, ya funciona. Y después tal vez a la larga, bueno, se termina rompiendo porque lo estamos usando mal. Y muchas veces nuestra vida es tal cual. Tomamos decisiones, hacemos las cosas como
muchas veces bien intencionada, queremos hacer las cosas bien, queremos ayudar a otros, queremos hacer esto o aquello, pero ¿es lo que Dios quiere? Y solamente vamos a ver si es lo que Dios quiere cuando estamos viviendo esto, cuando estamos pasando tiempo en esto. Esto es, como muchas veces lo he dicho, es el agua y el pan, el agua y el alimento que el cristiano necesita, la oración y la palabra de Dios. Yo puedo muchas veces hablar, orar y hablar con Dios, pero la única manera que voy a escuchar su voz es por medio de esta Biblia, por medio de este libro. Por eso es muy importante que realmente podamos pasar tiempo en su palabra, y no solamente otra vez pasar tiempo, sino obedecerlo, ponerlo en práctica, ponerlo por obra, el título que le queramos poner. Pero es muy importante que podamos realmente vivir la palabra de Dios. Y otra vez dice, para que sepas cómo debes conducirte. No es una opción, no es que le está diciendo Pablo, si querés Timoteo, hace esto. O si querés, mira, estos son los requisitos del pastor, o los diáconos. Si a vos te parece que a uno capaz que le falta, a uno que otro, no importa, vos fijate, manejate. Estos son, de esta manera tenés que hacerlo. No va a interpretación tuya, cómo te parece, cómo te gustaría. Esto es lo que tenés que hacer. Lo mismo Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero no hay lugar para ver. Esto es específicamente lo que tenemos que hacer. Otra vez, la Biblia es mi regla de fe y práctica. Porque si no lo es, ya estamos arrancando, del principio estamos arrancando mal. Versículo 15 continúa, vamos al 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Nuevamente, la razón por la que Pablo le mandó esta carta. Y dice, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Va a dar el apóstol 4 títulos, que es lo que vamos a estar viendo uno por uno. 4 títulos, 4 nombres que describen a la misma cosa, la misma que lo que nosotros llamamos más, por lo general, la iglesia, o lo que es la congregación de los santos. Está hablando de la iglesia, pero le pone 4 títulos. Ya que mencionamos la iglesia, la palabra iglesia, como número 1, es una palabra que viene del griego, transliteral al castellano, que viene de eclesia o eclesia, no sé cómo se pronuncia, pero es eclesia, y habla de una asamblea de personas reunidas en un lugar. Era una forma de gobierno que es incluido en lo que era la democracia griega, y después el gobierno romano también incluyó eso. Era un grupo de personas reunidas en un lugar, un grupo de ciudadanos de una ciudad llamados a un lugar afuera para tratar temas de la ciudad. Eso era una iglesia, una eclesía. Y eso es lo que Cristo adoptó y él fundó su iglesia. Y como, otra vez, trayendo eso a nuestra vida, ¿formo parte de una iglesia? Y si formo parte, tengo una responsabilidad. Así como en este tiempo los que formaban los ciudadanos que formaban parte de una iglesia, de una iglesia, tenían una responsabilidad. No iban a tomar mate, a pasar tiempo, a ver cómo iba la vida, sino iban a tratar temas de la ciudad, temas específicos. Tenían una responsabilidad. Y yo tengo una responsabilidad. Si formo parte de la iglesia de Cristo, tengo una responsabilidad para mi iglesia, para mi grupo de ciudadanos, de miembros. Y en primer lugar, como vimos, era un grupo de personas reunidas en un lugar. Salían de sus casas y se reunían en un lugar para tratar temas de la ciudad. Eso mismo aplica a nosotros. Mi primera responsabilidad como parte de la iglesia es estar en la iglesia. Más allá de que, bueno, la Biblia misma lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que habla Hebreos. Pero mi primera responsabilidad es estar, es salir de mi casa, salir de mi comodidad, salir de mi zona de confort y estar. Tengo una responsabilidad con mi iglesia. No puedo estar al tanto de las situaciones de los otros miembros de la iglesia,
de los planes o propósitos, cosas que la iglesia hace, estamos hablando de una familia, estamos hablando de mis hermanos, no puedo estar al tanto de las necesidades y las vidas de mis hermanos si no estoy. Eso es muy importante. No puedo edificar a mi hermano si no estoy. No puedo servir a Cristo si no estoy. Porque no puedo servir a Cristo fuera de la iglesia. Mi servicio a Cristo es dentro de la iglesia. Cristo estableció su iglesia y Cristo estableció el llevar su palabra, el que otros puedan conocer a Cristo por medio de su iglesia. Y yo no puedo hacer esa obra, la razón por la que estoy vivo, no puedo cumplir ese propósito si no estoy en mi iglesia. No puedo glorificar a Cristo, no puedo glorificar a Dios si no estoy en mi iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Un grupo de personas reunidas en un lugar. Estamos hablando de personas físicas reunidas en un lugar. WhatsApp, Instagram, YouTube, no sé, LinkedIn, TikTok. No es la iglesia. ¿Son herramientas? Sí. ¿Son útiles? Sí. Si por alguna razón fuera de mí no puedo congregarme, me es útil escuchar la palabra de Dios por medio de ahí, pero no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Una red social no reemplaza la iglesia. No es porque, bueno, yo no voy a la iglesia por X motivos, pero escucho la predica por internet. Es como que me justifico. Pero acá me dice no dejando de congregarme. No dice no dejar de escuchar la predica. Inclusive, vamos a Hebreos 11. Hebreos 10. No lo tenía anotado, pero Hebreos 10. ¿Hebreos 10? Sí. Ahora ya me perdí. Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde hacemos eso? En la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Preguntan, estos 3 versículos, ¿dice algo de escuchar a un predicador? Una de las cosas más importantes, sí, escuchar la palabra de Dios, y a veces voy a la iglesia para ver qué quiere Dios hablarme a mí. Es muy importante, pero no, eso no es lo que dice la Biblia. Mi regla de fe y práctica dice que voy a la iglesia para servir a otros. Voy a la iglesia, ¿para qué? Para considerarnos unos a otros, para estimular al amor y a las buenas obras a mi hermano, para exhortar a mi hermano. Para eso voy a la iglesia, y eso solamente se hace de manera personal. No lo puedo hacer por medio de detrás de una pantalla. No lo puedo hacer si ni siquiera estoy. Volviendo a 1 Timoteo 3. Nuevamente, tengo una responsabilidad ante mi iglesia, ante la iglesia de Cristo. Otro título que usa, vemos que Pablo usa iglesia del Dios viviente, pero antes usa la frase casa de Dios. Casa de Dios. Esta frase se usa muchísimo en el Antiguo Testamento para referirse al templo. Al templo o el tabernáculo se lo llamaba la casa de Dios. Inclusive en el Nuevo Testamento también se lo habla acerca de la casa de Dios. Y está hablando de los creyentes. No tengo anotado, pero creo que 1 Timoteo 4 habla de eso. Habla de los creyentes, de nosotros como la casa de Dios. Pero básicamente, el templo, vemos en el Antiguo Testamento, indicaba la presencia de Dios en el pueblo. Y la iglesia es el lugar donde mora Dios. La iglesia es el lugar donde está Dios. La casa de Dios muestra la presencia de nuestro Salvador. Acompáñame en 1 Corintios 6. Esta vez no tengo anotado, creo que este es otro. 1 Corintios capítulo 6. La casa de Dios, el lugar donde mora Dios. 1 Corintios capítulo 6.
Si soy hijo de Dios, si recibí a Cristo como mi Salvador, Dios mismo mora dentro mío. Dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu Santo, si recibimos a Cristo como Salvador, si Cristo salvó mi vida, dice la palabra de Dios que Él nos sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro. Dios mismo viene a morar dentro nuestro. Como dijimos, la casa de Dios, la frase casa de Dios está hablando de eso, del lugar donde moraba Dios, indicaba la presencia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento con el templo, como en este tiempo con la iglesia. Es el lugar donde mora Dios. Tu vida es el lugar donde mora Cristo. ¿Y cuál es el propósito con eso? Versículo 19 dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Nuestro cuerpo no es nuestro. 20, porque habéis sido comprados por precio, por esa razón. ¿Qué tengo que hacer? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuevamente, mi propósito es glorificar a Dios. El propósito de mi iglesia es glorificar a Dios. El propósito de mi familia es glorificar a Dios. Todo tiene que girar en torno a eso. Somos casa de Dios y todo lo que hacemos en nuestra iglesia tiene que ser con ese propósito. No porque, ¿por qué transmitimos? ¿Por qué tenemos una cámara ahí? ¿Por qué tenemos un proyector? ¿Por qué tenemos música? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué venimos? Todo tiene que hacer para la gloria de Dios. Volviendo a vamos a 1 Timoteo 3 de nuevo. Entonces, nuestra iglesia tiene que glorificar a Dios. Mi vida, como decía en 1 Corintios, debe glorificar a Dios. Y ahora vamos a ver dos títulos más que Pablo usa acerca de la iglesia. Habla de la iglesia como iglesia en sí, iglesia del Dios viviente, casa de Dios, y columna y baluarte de la verdad. Es muy parecido la función de ambos, pero tienen una función distinta. Es parecida pero distinta. Sabemos lo que es una columna, sabemos cuál es la función de una columna, que es sostener, pero en este contexto estamos hablando más acerca de poner en alto. Acerca de sostener ya vamos a ver el baluarte, que era eso. Pero en este caso habla de poner en alto. Poner en alto dice columna de la verdad. Si quieren hacer algo visible en este tiempo, el tiempo del apóstol Pablo, ya sea poner una estatua, un cartel, una proclama, lo que sea, lo ponían arriba de una columna o sobre una columna para que otros lo puedan ver. Una noticia, pues la ponían, no la pasaban por la tele o por cadena nacional, la ponían en una columna para que todos la puedan ver, y eso se está refiriendo. Nuestra iglesia debe tener eso, habla de poner la verdad en una columna. Nuestra iglesia debe poner en alto lo más importante, que es la verdad. Y la verdad dice, Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad. Y lo que Cristo dijo es la verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra, en alto, la verdad. Está hablando, por otra vez, la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Dios mismo hablando con nosotros, es la Biblia, es la manera en que Dios se comunica con nosotros. No podemos resolver cuestiones en nuestra vida, tomar decisiones, resolver diferencias o lo que sea, dejando la verdad o la Biblia de lado. La verdad tiene que ser siempre lo más importante. Como dije antes, nuestra regla de fe y práctica, nuestra guía. Y lo que nosotros ponemos por alto, es decir, yo soy cristiano, yo soy bautista, y lo más importante para mí es lo que dice este libro, lo que dice la Biblia. No lo que dice, no sigo a tal pastor, no sigo a tal iglesia, no sigo a tal persona. Yo sigo a Cristo, sigo su verdad. Y eso es lo que habla acerca de la columna, de poner en alto la verdad. La Biblia debe ser nuestro emblema, lo que le mostramos al mundo. Porque otra vez estamos hablando de hacer visible, hacer conocer. Nuestra iglesia debe mostrar eso, nuestra vida debe mostrar eso al mundo. La verdad, que es Cristo, que es su palabra. Nuestra vida debe mostrar
a Cristo y no darme, me ha pasado muchísimas veces, darme vergüenza de decir soy cristiano o no, para mí eso está mal porque la Biblia dice. Las convicciones que tenía eran porque estaba lo que decía en la Biblia, pero muchísimas veces como que preferís callar la boca o no decir, no sé. ¿Por qué? Por vergüenza. Todo lo contrario, dice Cristo debe ser esa proclama, esa verdad, lo que nosotros estamos mostrando y reflejando. Y habla, dice columna y baluarte. Baluarte está hablando acerca del apoyo o sostén, es lo que se usaba en ese tiempo, para sostener una edificación. Nuestra iglesia tiene que estar fundamentada en la verdad. Va todo muy de la mano. Debemos predicar la verdad. Nuestra iglesia tiene que ser la que predica la verdad. Nosotros tenemos que predicar la verdad, no solamente con palabras, sino con nuestra vida. Y otra vez, cada cosa que hago tiene que estar fundado en eso. No porque lo dijo tal persona, sino porque lo dice la Biblia. ¿Y cómo sé que lo dice la Biblia? ¿Cómo sé que esto está bien o está mal? Porque lo dice la Biblia. ¿En dónde? No sé, el pastor dijo que lo dice en la Biblia. Por eso necesito pasar tiempo y conocer la Biblia, conocer mi espada, conocer lo que Dios me dio. Para decir, no, eso que está haciendo está mal. ¿Por qué? Esto, porque acá, mira, acá dice tal y tal cosa. O yo no hago esto, ¿por qué no tomás? ¿O por qué no fumás? ¿O por qué no haces eso? No, porque está mal. Pues porque Dios no quiere que hagas eso. ¿Y cómo sabe que Dios no quiere eso? ¿Dónde dice? Está mal. No sé. No, Dios está en contra de eso. Pero, ¿dónde está fundamentada tu verdad? Debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Nuevamente, la iglesia es columna, lo que hace visible, y baluarte, donde está fundada en la verdad. Todo lo que hacemos y el por qué lo hacemos tiene que estar fundado en la verdad. Nuevamente, Pablo da 4 títulos a la iglesia: iglesia, casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Estamos hablando de la misma cosa, pero son todas, indican tanto un carácter distinto de la iglesia como una función distinta de la iglesia. Estamos hablando de la presencia de Dios, de una reunión de personas. Estamos hablando de la verdad, tanto como columna como baluarte. Y por último, verso 16, habla indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vamos a ir un poquitín más rápido. El misterio de la verdad, dice versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En resumen, todo este misterio, lo que se conoce como el misterio que dice la Biblia, el misterio de la piedad, es Cristo mismo. Si vemos todas estas 6 cosas, es Cristo mismo, es su obra, y vamos a está hablando acerca tanto de su deidad como deja manifiesto también su humanidad. Está hablando de Cristo. Tengo muchísimos versículos acá, pero no los vamos a leer. Si estás anotando, te voy a tirar todos los versículos. Pero si no, no podemos, porque cada cosita nos podemos ir muchísimo. Dios fue manifestado en carne. Cristo fue 100% Dios y 100% hombre, así como lo dice Filipenses 2, versículos 7 al 8, que habla que se hizo hombre. 1 Timoteo también 2.5, que eso lo vamos a leer. 1 Timoteo 2.5, estamos acá en una página anterior, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Juan 1.14, Hebreos 2.14 y 1 Juan 4.2 habla de esto, de que Cristo fue y es 100% Dios y fue 100% hombre. No es que fue, cuando estuvo en la tierra era mitad y mitad. Él todo el tiempo fue hombre y todo el tiempo fue Dios. En ningún momento dejó de ser Dios. La segunda frase dice justificado en el Espíritu. También lo habla en Romanos 8, del 10 al 11 y capítulo 1, versículos 3 y 4. Este justificado habla de vindicación, habla de mostrar inocencia, que es declarado inocente. Cristo demostró que fue verdaderamente inocente ante todos los cargos que se le dieron por las razones que se lo crucificó, que él era inocente, y esto lo mostró por medio de su resurrección. También en Romanos 4.25 y en 1 Corintios 15, 20 al 22 habla de Cristo fue justificado
en el Espíritu. Y nuevamente está hablando desde el principio al final, toda la obra de Cristo. Desde Cristo viniendo como hombre hasta el final que dice recibido arriba en gloria. Tercera frase, visto de los ángeles en 1 Pedro también 1:12. Toda su obra de principio a fin fue atestiguada por los ángeles de los cielos. El siguiente punto, predicado a los gentiles. Cristo fue predicado no solamente a un pueblo, no es que Cristo fue judío, pero no, la salvación que vino por Cristo no fue solamente al pueblo judío, sino que fue predicado a todo el mundo y a los gentiles, ¿okay? No eran judíos, y Romanos 11:11-13 podemos ver eso, Romanos también capítulo 15, versos 15 y 18, y Gálatas 3:14, entre otros versículos. Hay muchísimos más para estudiar, hay muchísimo para ahondar en cada cosa, pero si no nos vamos a ir de tema. Creído en el mundo, habla de este misterio de la piedad. Cristo fue creído en el mundo. En esta frase podemos ver la expansión de la iglesia y de la fe de Jesucristo a todo el mundo se confiesa, y Él murió en propiciación por todo el mundo. Su salvación es extendida a todo el mundo, lo vemos en 1 Juan 2:2, Lucas 3:6, 2 de Pedro 3:9, otra vez, entre varios versículos más, que si alguien los quiere, pues me los puede pedir. Y último, recibido arriba en gloria. Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios, y por eso es que Él nos salvó, y es por eso que Él nos puede hablar, porque este no es un libro que se escribió hace, bueno, ni siquiera tiene, o sea, se terminó de escribir hace 2000 años, pero se escribió por cientos de años. No es un libro viejo, es un libro antiguo, pero no es un libro viejo, es un libro que aún está vivo. ¿Por qué? Porque su autor sigue vivo, y su autor nos puede seguir diciendo, yo dije esto acá. Porque si yo no conozco, no tengo la, por así decirlo, la guía del autor del libro, yo puedo interpretar como me parece. Pero la Biblia habla que el Espíritu nos habla por medio de este libro. Que el Espíritu va a hablar lo que Cristo dijo. Lo que Cristo dijo está acá. Entonces este es un libro vivo. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado arriba en gloria. Hebreos 1:3 y versículo 13, Hebreos 8:1, Efesios 1:20 y Colosenses 3:1. Nuevamente los animo a estudiarlo, es lindo. Y podemos ver toda la obra de Cristo, desde que Cristo fue encarnado, que es lo que habla. Y acompáñenme a Filipenses. Lo super conocemos al versículo. Filipenses 2. Pero resume todo esto. Filipenses 2. Toda la obra de Cristo. ¿Qué es este misterio? El misterio de la piedad es Cristo mismo. Hebreos 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda la obra de Cristo es este misterio de la piedad. Y algo que había predicado hermano Dani, el pasaje anterior, de que un diácono debía ser alguien que guarde este misterio de la fe. Y después hay otros versículos en Colosenses habla de que también nosotros debemos compartir este misterio con otros, que es Cristo. Debemos compartir y vivir este misterio. Pero, para concluir, ¿cuál fue la razón de todos estos pasajes? ¿Cuál fue la razón por la que Pablo le escribió esto a Timoteo? Para que él sepa cómo debía hacer las cosas. Para que él le dijo todo lo que le dijo en esta carta. Para que él sepa cómo debía, no cómo podía o cómo, si se le ocurrió o no, si quería o no, cómo debía hacer y cómo debía vivir Timoteo. En ningún momento Pablo le dijo, bueno, Timoteo, fíjate, si querés o no, haz esto. Ni siquiera le dijo, si querés, andá, o si no querés, no vayas. Si querés, quédate conmigo. Él dijo, andá, te dejé en Éfeso. Y vemos en otro lado también, yo te mandé, te dejé, a Tito le dije, te dejé en Creta.
ellos estaban siguiendo a su líder, al apóstol Pablo. ¿Por qué era el líder? Porque a su vez estaban siguiendo a Dios, porque era el líder puesto por Dios. Pero otra vez, este manual de instrucciones es para nuestra vida. ¿Qué tanto lo leíste? ¿Qué tanto conociste el manual de instrucciones? ¿O solamente estás viviendo como, a ver, si funciona así, piso ahí y no me caigo, piso. Si el otro paso, no me caigo, y bueno, vamos yendo, vamos a los tumbos, diría. Pero, ¿qué tanto estamos viviendo la Biblia? ¿Qué tanto conocemos este manual de instrucciones? ¿Y qué tanto lo estamos siguiendo? Porque el manual de instrucciones, en cualquier electrodoméstico, no es para... O sea, el fabricante no se favorece en nada decirte, te dejé manual de instrucciones. No es que el fabricante va a vender más o menos por el manual de instrucciones que te dejó, sino es para que vos sepas cómo usar lo que compraste. Lo mismo, Dios no se favorece si obedeces su palabra o no. Dios no es mejor Dios ni menos Dios. Dios se duele si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero a Dios en sí no lo hace mejor ni peor. Este manual de instrucciones es para nosotros. Dios no necesita nada de Dios. Nosotros necesitamos esto. Nosotros necesitamos. Muchas veces pensamos en que todas estas cosas como que, no sé, Dios... Yo lo pensé como joven. No, Dios me quiere quitar la felicidad, no me deja divertirme, por eso no puedo hacer esto o aquello. Por eso no puedo, no puedo tener novia. ¿Por qué? Porque Dios es malo y no me deja. Mirá, mis compañeros están tan felices disfrutando todo eso y algo tan lindo. Mirá cómo se emborrachan y la pasan re bien y van de fiesta. Qué lindo eso. ¿Por qué? Porque somos inmaduros y no vemos realmente lo que es en sí. Dios ya vio el después. De nuestra vida, Dios ya vio el después. Dios sabe. Es Dios, es omnisciente. Dios sabe cuál va a ser nuestro futuro. Y por eso nos dejó esto. Por eso te salvó. ¿Qué tanto estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué tanto, en el completo sentido de la frase y la palabra, la Biblia es mi regla de fe y práctica? Vamos a orar. Gracias, Dios, otra vez por tu palabra. Gracias por el privilegio que me da de poder tenerla en mis manos, de poder estudiarla. Gracias porque podemos conocerte más y más cada día por medio de ella. Gracias otra vez por esta reunión, por lo que podemos estar hoy acá. Te pido, Dios, que nos guíes en lo que sigamos, en lo que resta, y que seas glorificado, Dios, tanto en esta reunión como en lo que resta del día. Dejo todo en tus manos, en nombre de Jesús.